que Dios se olvidó de nosotros. Pareciera como que Dios ya no se acuerda de Carlos Raúl, y volteas y caminas y dices, bueno, ¿qué está pasando? Y en la historia de la Biblia hay un capítulo maravilloso que esta pregunta que tú quizás te estás haciendo o que te has hecho, también se la hicieron los personajes de la Biblia. Y esta es una historia que yo había venido leyendo en algunos estudios, pero al preguntarme, ¿dónde estás, Dios?, me preguntaba, ¿cuál Dios es por el que estoy preguntando? Porque a veces preguntamos por el Dios que nosotros hemos creído, el Dios que a nosotros, el Dios del cual hemos concebido, o el Dios que nos enseñaron. A ti te enseñaron, a lo mejor cuando eras niño, que había un Dios que castigaba. Y entonces muchas veces te preguntas, ¿dónde está el Dios castigador? A lo mejor a ti te enseñaron un Dios que hacía las cosas de una manera diferente, y hoy tú te preguntas, ¿dónde está el Dios que te enseñó tu mamá, el Dios que te enseñó tu abuelita, el Dios que te enseñó el pastor, el Dios que te enseñó algún salmista, el Dios que te enseñó algún cantante? Pero la pregunta es, ¿estás buscando al verdadero Dios o estás buscando un Dios imaginario? ¿Sí? Es que soy Y yo no sé en qué momento tú te perdiste del verdadero concepto de Dios. Allá afuera hay personas que han perdido la noción de un Dios verdadero. Y hoy quizás nosotros también, si analizamos, vamos a darnos cuenta que estamos buscando a veces al Dios equivocado. En el libro del segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 14, vamos a ver entonces la historia curiosamente, es de las pocas historias donde se juntan dos grandes profetas. Y estos dos profetas a los que yo me voy a referir es Eliseo y Elías. Pero vamos a orar antes un poco. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo en el que nos permites conocer de tu palabra, Señor, y recibir este mensaje. Amado Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que seas tú, Señor, el que suple todas nuestras necesidades, porque hoy entregamos, Padre amado, nuestras cargas. Señor mío, tú sabes qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que nos aflige, qué es lo que nos alegra. Y hoy te pedimos, Padre amado, Señor, que seas tú el que ponga solución a todo ello. Añade, Padre amado, Señor, a nuestra vida todo aquello que nosotros no hemos podido conseguir. Sé tú, Padre amado, Señor, el que tome control de nuestra vida, Señor. Y hoy, Padre Santo, declaramos que venimos ante ti con un corazón dispuesto, con una mente abierta, que tenemos la mente de Jesucristo, que tu palabra no regresará vacía, y de todo lo que aquí suceda, todo el honor y toda la gloria sean para ti, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego se apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío,
carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Hasta aquí esta lectura, mis hermanos. Vamos a ver de esta manera qué es lo que nos está hablando hoy el Espíritu. Mira, por un lado, los ministerios de Elías y Eliseo, aunque fueron muy ligados, eran contrastantes, es decir, eran opuestos, o había cosas en las cuales se diferenciaban. Elías parecía un profeta de repente fogoso, ¿sí? Un poeta que aparecía con acciones violentas, con acciones un poco arrebatadas o majestuosas, de esas acciones que parecieran como de una película, ¿no? Muy espléndidas así. Por otro lado, Eliseo era un profeta, se podría decir un profeta pastor, que ministraba a la gente de una manera más personal, más cercana. Elías andaba por lo general en las montañas y Eliseo andaba en los valles. Elías era un siervo solitario y Eliseo disfrutaba del compañerismo con la gente. Elías fue un profeta de juicio y Eliseo fue un ministro de gracia. Por un lado, vemos entonces cómo Elías aparece de repente haciendo grandes milagros, haciendo grandes actos, ¿verdad? Ya todos hemos escuchado cuando descendió el fuego del cielo y quemó la ofrenda, y una serie de actos donde se veía el esplendor, porque Elías era así fogoso, impetuoso, retaba a los profetas de Baal, retaba a Acab, retó a uno y a otro, y se presentaba de esa manera, y Eliseo siempre andaba como que más tranquilo. Pero resulta que Elías deja su manto a Eliseo como una señal del descenso del Espíritu Santo. Hay un traslado de Elías a Eliseo de la unción. Nosotros vemos cómo cuando alguien va a ser ordenado pastor, cuando hay un traslado, el que le va a ceder o el que le va a cubrir, le impone manos y le traslada. Es bíblico. Hay un traslado de la unción. Hay como que se le va heredando la cobertura, como que se va cediendo o trasladando de una generación espiritual. No estoy hablando necesariamente de una generación de sangre, sino una generación espiritual. Se va trasladando. ¿Para qué? Para que el ministerio siempre vaya continuando. Un ministro que no traslada unción, un ministro que no traslada su ministerio, un ministro que no va formando para que vaya levantándose nuevas generaciones en ministerios, entonces tiende a ser un ministerio que va a acabar. Y aquí vemos cómo entonces Elías, ¿verdad? Cuando está junto con Eliseo, hace un traslado de la unción. Ese traslado que Elías le estaba dejando a Eliseo era más valioso que oro y plata. Era más valioso que oro y plata. Mira, Eliseo lo tomó. Sí, no tomó ese traslado como ay, me voy a quedar con el recuerdo de Elías. Me voy a quedar con el recuerdo de su manto, como para que yo pueda, ¿verdad? Que él... Sí, hay un traslado ahí. Y yo pensé que era una licuadora por ahí. Se oía como licuadora. Pero vemos entonces aquí cómo Eliseo no se queda con el manto como un recuerdo, como un simple recuerdo. Eliseo se queda con el manto como algo que tenía que usar.
el miércoles predicábamos allá en Ciudad Lago y yo les decía que ¿qué estás haciendo con la túnica con la cual fuiste vestido? Y hoy aquí lo mismo sucede. Eliseo no tomó el manto de Elías como para decir, ay, mira qué bonito recuerdo me dejó Elías. Eliseo tomó el manto, ¿para qué? Para usarlo de una manera poderosa. Ahora, Elías fue llevado al cielo. Y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo pregunta primero por Dios. Eliseo pregunta por Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando nuestra consolación acaba, nuestra propia consolación humana, entonces siempre tenemos un Dios al cual acudir. Siempre vas a tener un Dios. Cuando te sientes solo, cuando sientes que nada sucede, siempre vas a tener un Dios al cual acudir. Ahora, algo está acá. El enemigo es el enemigo. Chamuco. Pregunta por el Dios al que Elías servía, honraba y suplicaba. Ahora, si nosotros entendemos que el Señor es ayer, hoy y siempre, tenemos que entender, ¿verdad?, que Elías hacía milagros, que Elías tenía poder. Pero entonces cuando tú clamas por Dios, ¿dónde estás, Dios? Estás preguntando por el mismo Dios de Elías. Estás preguntando por el mismo Dios de los profetas y estás preguntando por el mismo Dios que hace milagros. Amén. Pero tú te das cuenta de que estás preguntando por eso. Tú crees que solamente estás preguntando por Dios, pero no te estás dando, quizás no estás concibiendo cuál Dios es por el cual estás preguntando. Yo te decía, a lo mejor estás preguntando por el Dios que te enseñó tu mamá. Y el Dios que te enseñó tu mamá es un Dios en el cual te tienes que echar a correr o a esconderte, y no un Dios en el que tienes que confiar. Hoy nadie nos ha enseñado que, bueno, en el mundo, mucha gente allá afuera no sabe que Dios hace milagros. Creen que una figura de yeso es capaz de hacer un milagro. Creen que hay muchas cosas que pueden hacer milagros en la vida menos Dios. Y entonces no acuden a Dios. Y preguntan, oh Dios mío, ¿dónde estás, Dios? Solamente como una mera rutina, sin darse cuenta de que en la pregunta hay poder. ¿Por qué, Dios, estás preguntando? Si tú te das cuenta que cuando preguntes por Dios, ¿dónde estás, Dios? Tú puedes decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Ese Dios al que Elías servía, ese Dios al que Elías clamaba. Entonces estás pidiendo por un Dios equivocado. Mira, ¿de qué te serviría tener el manto de Elías el día de hoy? ¿De qué te serviría tener la vara de Moisés en tu mano? ¿De qué te serviría tener las teas de Gedeón? ¿De qué te serviría tener el cabello de Sansón? ¿De qué te serviría si no tienes el espíritu de ellos? De nada. Si no tienes el espíritu de Elías, el manto no te va a servir de nada. Si no tienes el espíritu de Moisés, la vara no te va a servir de nada. Por eso yo luego le digo a mi esposa, o les digo, lo he visto, vamos en el metro y les digo, si la vara de Moisés abrió, por la vara de Moisés se abrió el mar, Dios va a abrir nuestras puertas para que entremos en el metro y hasta nos sentemos. Y así sucede. Parece mentira, el metro va lleno y entramos y hay 2 o 3 lugares ahí, aunque esté lleno. Pero de nada nos serviría si no tenemos fe. Tenemos que aprender a tener fe. Tenemos que aprender a tener fe. Si tú lees con calma
calma la historia de Elías, te vas a dar cuenta que los hijos de los profetas realizaron una búsqueda innecesaria. Atravesar las colinas y los valles nunca te va a conducir a Elías, pero la fe, la obediencia, la perseverancia te van a conducir a Dios. Tú tienes que aprender a conducirte de la manera en la que Elías. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que el gran objeto de nuestros deseos es Dios. Jehová, el Dios de Elías, debe ser el objeto de tu vida. Debe ser lo que te lleve a moverte. Si ese Dios no es el que te mueve, entonces tienes objetivos equivocados. Si ese Dios no es el que te lleva, tienes objetivos equivocados. ¿Y por qué te digo esto? Porque con Dios todo es posible. Sin Dios nada es posible. En Dios hay poder, hay perseverancia, fluye bendición. Sin Dios no tenemos nada. Dios le concedió, mira, ¿le puedes regresar? Ahí está. Un poco antes. Dice Elías, pide lo que quieras. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dios le concedió a Eliseo su petición porque los motivos de Eliseo eran motivos puros. La meta de Eliseo no era ser mejor que Elías. La meta de Eliseo era lograr más para Dios. Si tus motivos son puros, tú no debes tener miedo de pedirle a Dios cosas más grandes. Cuando le pedimos a Dios poder o una habilidad, es necesario que examines cuáles son los deseos de tu corazón y debes deshacerte de cualquier egoísmo. Debes deshacerte de algo que manche lo que tú le estás pidiendo a Dios, porque Dios quiere concederte cosas más grandes que las que han pasado. Si alguien que tú has conocido ha recibido algún milagro, Dios quiere concederte a ti milagros más grandes. Dios quiere concederte a ti cosas más grandes. Yo no sé si tú has visto algún milagro en alguna persona, pero si tú has conocido a alguien que ha tenido un milagro, yo te digo hoy que Dios quiere concederte a ti un milagro más grande. El problema es, ¿para qué quieres el milagro? Porque si tú le pides a Dios, Dios, concédeme esto para andar de presumido, tus motivos son impuros y difícilmente Dios lo va a conceder. Dios le concedió a Eliseo lo que pidió porque sus motivos eran puros. Amén. Los que entramos en la obra de Dios tenemos que estar seguros que si Dios estuvo con Elías y estuvo con Eliseo, también va a estar con nosotros. El Salmo 48:14 te dice: porque este Dios es nuestro eternamente y para siempre. Dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Si Él te guía, ten por seguro que vas a ir por buen camino. Nosotros tenemos entonces que dejarnos guiar y que nuestros propósitos sean sanos y puros. Amén. Amén. Ahora, aquí te voy a leer una frase. Dice, no necesitamos antigüedades para el pasado, ni novedades para el presente, ni maravillas para el futuro. Solo necesitamos a Dios. Solo necesitamos a Dios.
Si tú estás convencido de que solo necesitas a Dios, entonces verás maravillas iguales que las que hizo Elías. ¿Dónde está el Señor de Elías? ¿Dónde está el Señor Elías? ¿Sabes, no? Donde acostumbra estar. El que te cubre, el que te protege, el que te cuida, es el mismo que te va a guardar. Vemos que esta pregunta de ¿dónde está el Dios de Elías? Se debe convertir no solo en una pregunta, sino en una oración. ¿Por qué? Porque en nuestros días, así como te decía hoy, la única necesidad que debes tener en verdad es la del Dios de Elías. Debes entender, y te voy a decir 4 aspectos fundamentales. Una, que el Dios que le guardó fiel a Elías debe mantenernos firmes, aunque fuéramos dejados solos en la verdad. Primera de Corintios 1:8 dice: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Él te va a mantener firme aunque estés solo. 2. Si el Dios de Elías levantó un muerto a través de Elías, a ti te debe hacer levantar a los hombres muertos por sus pecados. Ayer yo les decía en la célula, nosotros tenemos que resucitar o volver a vivir en Cristo y llevar a la gente a un nacer de nuevo, a resucitar en Cristo y no a resucitar en el pecado. Primera de Reyes 17:22 dice, ¿avanzamos? ¿No está? ¿No está? Oh, a ver, no. Bueno, dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Si Dios resucitó a un niño a través de Elías, ¿por qué tú no puedes resucitar a alguien que está sufriendo a causa del pecado? Tú tendrías que poder traer a la vida, te decía hace un momento antes de comenzar la prédica, tú debes traer a alguien, ¿verdad?, a la iglesia, porque eso es resucitarlo. Eso es resucitarlo. Si tú logras hacer eso, estás creyendo que el mismo Dios de Elías que resucitó a un niño podrá resucitar a alguien de sus pecados. 3. El Dios que le dio alimento a Elías para un largo camino debe hacernos capaces de pasar por un peregrinaje de la vida y preservarnos hasta el fin. Primera de Reyes 19:8, ahora sí. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Elías huyó al monte de Horeb, y entonces regresa a un lugar sagrado, ¿verdad? Pero, mira, ese lugar sagrado es donde Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Dios le dio a Elías un alimento, dice que le dio una torta, ¿verdad? Le dio un alimento especial para soportar un camino de 40 días. Un solo alimento divino le dio la capacidad de caminar 40 días. Cuando Dios te alimenta con su palabra, cuando Dios te alimenta y te da un sustento divino, Él es capaz de darte para que soportes las pruebas y los embates de cada día. La distancia entre donde estaba Elías y hasta donde tuvo que llegar era casi de 230 kilómetros, con una sola comida. Pero hoy yo te digo que la palabra de Dios que hoy te nutre tendría que ser alimento suficiente para que tú caminaras un buen tramo sin estar pasando. ¿Sabes cuál es el problema? Que no te estás nutriendo. Si nosotros tenemos una hambre, andamos en aflicción, en tristeza, en angustia, es porque no estamos siendo nutridos. ¿Qué palabra? ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Qué tipo de alimento? ¿O estás en ayuno espiritual?
De esos de que te sientes tan gordo espiritual que estás a dieta y por eso no lees tu Biblia, por eso no oras. Entonces no vas a poder aguantar, necesitas alimento divino para poder aguantar. Mira, Elías recibió un alimento divino. Moisés, antes que Elías, recibió un alimento y anduvo 40 días. Después de Elías, Jesús anduvo 40 días. ¿No se te hace conocido que primero Moisés 40 días ayunó, Elías 40 días ayunó, Jesús 40 días ayunó, y hay un pasaje en la Biblia donde los tres se encuentran? ¿No te gustaría encontrarte con Elías, Jesús y Moisés? Tienes que pasar por ese alimento divino. Tienes que entender que el mismo Dios de Elías es el que te puede ayudar a soportar esos 40 días de angustia, esos días de aflicción. Pero si no estás dispuesto a que el Dios de Elías te haga cruzar el desierto, ¿cómo entonces te vas a encontrar con Jesucristo? Cuarto punto, el Dios que dividió el Jordán para que pasara el profeta, si tú lo ves, lo veíamos hace un rato, no te va a fallar cuando tú tengas que cruzar los ríos de la adversidad. Segunda de Reyes dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Mira, yo hace rato te decía, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve el manto de Elías o la vara de Moisés si no tienes el espíritu de Elías ni de Moisés? Moisés se separó las aguas con una vara, Elías con un manto. Pero era, ¿qué fue? ¿Fue la vara o el manto lo que abrió el mar? No, fue el espíritu que estaba dentro de ellos. Era la fe, era el Dios al que seguían, al Dios al que servían, lo que hizo que las aguas se separaran. Pero nosotros tenemos que entender que esa es la forma en la que se tienen que separar las aguas. Tú de repente ves que hay un océano de calamidades enfrente de ti, un río de obstáculos enfrente de ti, y de repente dices: ¿cómo no traigo la vara? ¿Cómo no traigo el manto de Elías? No, traes la fe de ellos. Tú tienes que aprender a moverte con esa misma fe. Amén. El Dios de Elías, te voy a decir algo. ¿Le regresas un poco? Hay una pregunta que hace ahí, no. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Te decía hace un momento que como esa pregunta era una oración y te di 4 puntos. Ahora te voy a decir una pregunta contestada. ¿Dónde está el Dios de Elías? Te voy a decir algo. El Dios de Elías ni está muerto, ni duerme, ni está de viaje. Está presente en este lugar. Amén. El Dios de Elías está vivo, está en el cielo mirando a sus escogidos. Puede que tú tengas que esconderte en una cueva como lo hizo Elías. Puede que tú te quieras esconder y echar a correr porque las cosas se ponen feas. Pero el que tú te escondas no quiere decir que Dios no te esté mirando. Dios te está mirando aunque te escondas debajo de la cama. A veces el miedo nos abruma, la angustia nos llega tanto que queremos echarnos a correr. Pero Dios te está siguiendo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe quiénes son suyos. El Dios de Elías tiene que ser todavía movido a través de la oración para bendecir una tierra sedienta. Ahora, el Dios de Elías
es todavía poderoso para guardarnos fieles en medio de una generación infiel. En medio de una generación infiel. Allá afuera hay mucha gente adorando muchos dioses. Allá afuera hay mucha gente, ¿verdad?, siguiendo infieles a Dios. Pero Dios puede guardarnos fieles a todos nosotros para resistir los embates de aquella generación infiel. Tú debes entender que ese Dios va a venir con fuerza a arrebatar a su pueblo. Dice, ¿no oís las ruedas, verdad, de su carro? Aquí nos habla de que venía, ¿verdad?, a caballo. El Dios de Elías es un Dios poderoso. Es un Dios que te va a proveer, es un Dios que va a sanar, es un Dios que va a hacer cosas en tu vida. Pero te decía hace un momento, cuando empezábamos, todo está padre hasta el momento en el que te encuentras en un momento de aflicción. Todo está padre hasta que te encuentras en un momento de angustia, porque entonces no pareciera que las cosas no van a suceder. Y mira, yo te digo, de repente tú ves que tu mesa está cubierta de alimento, tú ves que tu casa hay alimento, tú ves que pudiera que no escasean las cosas, pero tu espíritu está hambriento de bendiciones. Hay gente que tiene dinero, pero no tiene bendición. Hay gente que tiene mucha comida, pero no tiene bendición. Hay gente que tiene mucha ropa, pero no tiene bendición. Hay gente que tiene una gran posición económica o social o política, pero no tiene bendición. Hay gente que está en la iglesia y no tiene bendición. Tiene todo, pero su espíritu tiene hambre espiritual. ¿Dónde está el Dios de Elías? Si tú lees la historia de Elías, Elías es un profeta que se levantó. Hay un pasaje maravilloso cuando se enfrenta a los profetas de Baal y pone un buey sobre el altar que él construye. Y no solo eso, sino que además hace una zanja alrededor del altar, la llena de agua la ofrenda. Tú préndele un cerillo o algo que está mojado. Y todavía les dice a los profetas de Baal, a ver, empiecen ustedes, ¿no? Ya están los otros haciendo su show y nada que sucede en la ofrenda de Baal, nada. Y aquellos todavía le dicen, pues a ver, hazlo más fuerte, porque a lo mejor está dormido tu Dios. A lo mejor está ocupado, a ver, grítale más fuerte, porque a lo mejor casi como el lobo. No, ¿cómo estás? Ay, fue al baño, ¿no? Baal estaba por ahí perdido. No, Baal no existe. Y Elías entonces, verá, tan osado y tan impetuoso, entonces agarra y le que descienda fuego del cielo. Y desciende fuego del cielo, y aquella ofrenda que estaba mojada, donde había una zanja llena de agua alrededor del altar, se prende de una manera asombrosa. Un profeta portentoso. Y ese es el Dios al que estaba preguntando Eliseo. ¿Dónde está ese Dios? Porque mira, qué cosa tan desesperada para Eliseo, que de repente se ve solo, sin su maestro Elías. Y además, primero Elías golpea el agua, se abre, y ahí pasa Elías y Eliseo ya están de este lado. Y entonces se va Elías en carro, lo he subido, ¿verdad? Se ha recogido por Dios. Y entonces Eliseo, como ya había pasado de este lado, Eliseo dice, me quedé solo. ¿Y ahora cómo voy a regresar? Lo que hace entonces que Eliseo se ponga triste y comience a sufrir.
el Dios de Elías le quitó a Elías las dificultades cuando él no podía hacer nada. Cuando el Señor toma la obra, cuando el Señor toma tu vida y tus situaciones en su mano, por desesperadas que éstas sean, todo va a salir bien. Esto lo dijo Thomas Boston. Ahora, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Sabes? Te digo una cosa, donde ha estado siempre, en su trono. En su trono. Pero la pregunta entonces habría, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque todos decimos, ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces la pregunta es, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque los Elías de Dios parece que están en peligro de extinción. La gente que se atreve a hacer esas cosas y enfrentar a 400 profetas, a 400 personas que te van a decir tu Dios no existe, que te van a decir tú estás equivocado, que te van a decir no es posible, eso que tú me estás diciendo es mentira. Esa gente que está dispuesta a enfrentarse y decir mi Dios sí existe, es verdadero. Esas personas están en peligro de extinción. Porque hoy en día es más fácil ceder. Hoy en día es más fácil negociar con el enemigo. ¿Sabes que Elías era una persona igual que tú? Que tenía pasiones. Pero nosotros, Elías era semejante a ti por sus defectos. Pero tú no eres semejante a Elías porque no eres capaz de orar y tener fe como él. Dios parece que se olvidó de la gente, pero no es que se haya olvidado de la gente, no es porque la gente sea ignorante de Dios, es porque la gente es demasiado autosuficiente como para depender de Dios. Elías dependía en todo momento de Dios, tan así que fue alimentado por unos cuervos, tan así que fue alimentado por una viuda. No es autosuficiente en nada. Y hoy en día nuestras capacidades, nuestra autosuficiencia es un impedimento y constituye a veces una piedra de tropiezo ante los ojos de Dios. Porque crees que todo lo puedes, que todo lo sabes, que nada necesitas y te olvidas de Dios. ¿Por qué la gente no va a las iglesias? Porque hay cosas más importantes que Dios. ¿Por qué la gente no ora? Porque hay cosas más importantes que Dios. ¿Por qué la gente cuando le digo, oye, oraste en la mañana? Es que llevaba prisa. Tu tiempo es más importante que Dios. ¿Por qué no has leído la Biblia? Es que estaba muy ocupado. Tus ocupaciones son más importantes que Dios. Tus negocios son más importantes que Dios. Le das la espalda a Dios y quieres que Dios te vaya siguiendo. Dios no te va a ir siguiendo. Tú eres el que debe seguir a Dios. Y Elías era una de esas personas, pero tú, ¿por qué no estás siendo como eso? Mira, ¿tú te has dado cuenta cómo la gente persevera para algo en la vida, en el mundo? La gente quiere hacer daño y se esmera en hacer daño. La gente quiere causar algún mal y se va a esmerar en hacer un mal. La gente quiere conseguir un trabajo y se esmera en conseguir un trabajo. La gente quiere conseguir algo y hay gente que dice, yo siempre logro lo que me propongo. ¿Y por qué no se esmera de la misma manera por seguir a Dios? ¿Por qué no se esmera de la misma manera por servir a Dios? Porque en el mundo es más fácil esforzarte para hacer las cosas de allá que para hacer las cosas de acá. A veces tú dices, le voy a echar una manita a Dios, ayúdate que Dios te ayudaré, dice.
le voy a echar una mano, como si Dios necesitara tu ayuda. Mira, te decía hace un momento, Elías agarró y puso agua alrededor del altar. Elías, es como si Elías hubiera puesto las cosas más difíciles para Dios, pero Dios dice, no hay cosa difícil para mí, todo lo puedo. Abraham quiso ayudarle a Dios, y ahí tienes a Ismael, y hoy en día todo el pueblo ismaelita está sufriendo, y el mundo está sufriendo las consecuencias del error de Abraham. Ismael, que son los musulmanes y toda aquella descendencia, ¿verdad? Que hoy está haciendo atentados en todo el mundo. El mundo hoy está sufriendo las consecuencias, porque Dios no le dijo a Abraham, mira, búscate a ver con quién puedes tener un hijo que sea tu herencia, que sea tu heredad. No le dijo eso. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero Abraham se quiso adelantar, quiso ayudarle a Dios y tuvo a Ismael. Dios no necesita tu ayuda. Ponle las cosas difíciles a Dios, deja que Él se manifieste, deja que Él se glorie en tu vida, deja que Él haga las cosas. Deja de querer ayudarle a Dios. Elías siempre logró ser más fiel, más obediente. ¿Y por qué hay un versículo, verdad, en el Salmo 2:8 que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra? ¿Dónde entonces está el Dios del grito? El grito que saca Eliseo aquí es: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ese grito es como diciendo: ¿dónde están esos milagros? Porque tengo la fe, porque tengo el carácter, porque tengo la formación, porque tengo la revelación para que esos mismos milagros sucedan. Tienes la misma unción, tienes el mismo espíritu que tuvo Elías, el mismo espíritu de Eliseo, el mismo espíritu que estuvo con ellos está con nosotros hoy aquí en la iglesia. Está dentro de ti, el mismo, no es otro. Pero sabes una cosa, ese espíritu se transfiere a través de la obediencia, del servicio, de la fidelidad. Eliseo le fue fiel a Elías, estuvo con él. ¿Sabes un poco? Ahí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, si me vienes cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Hay un principio de fidelidad, un principio de lealtad. Elías le dijo muchas veces a Eliseo: mira, quítate de mí que no voy a ir. Y Eliseo le decía: no me voy, aquí me quedo, y yo te voy a seguir. Y lo siguió por varios lugares, Jericó uno de ellos. Hay un traslado. En el mundo te dicen, ¿verdad?, que se mueve y no sale en la foto. Él tuvo que permanecer fiel. Él tuvo que permanecer fiel. Si tú eres fiel, los mismos milagros, la misma unción te va a ser trasladada. Pero tú tienes que aprender eso. Nosotros vimos a través de Elías, te hablaba hace rato de que los cuervos le dieron de comer, una viuda que no tenía nada le dio de comer. Hubo milagros de provisión. Y en esos milagros de provisión Dios interviene en el área financiera. Si tú hoy te preguntas dónde está el Dios de Elías, en el sentido de los milagros, en el sentido de la fe, ¿realmente estás creyendo y clamando a Dios en este tiempo para que lo mismo que sucedió con Elías suceda en tu vida? Realmente esa unción a la que nos estamos refiriendo está siendo usada. Tú no me puedes decir que no has recibido una unción, porque aquí en esta iglesia te hemos impuesto manos, te hemos ungido.
orar y tener la misma unción. Nosotros hemos visto sanar enfermos. Hemos visto cómo la provisión se multiplica. Hemos visto cómo se abren bendiciones. Hemos visto cómo lo sobrenatural se activa. Y si tú estás viendo eso de nosotros como pastores, o de mí como pastor, y se te han impuesto las manos, entonces tú mismo tendrías que tener esa misma unción. Pero ¿qué estás haciendo entonces con la unción que se te ha dado? ¿Qué estás haciendo? Porque quizás hoy tú tendrías que voltear y decir: yo también tengo que llevar y sanar a un enfermo. Yo también tengo el poder para poder que en mi casa se multipliquen los bienes. Que haya algo sobrenatural que se mueva. Pero no lo estás haciendo. Hoy ustedes están aquí. ¿Y dónde están los que tú tendrías que estar trayendo? ¿Te quieres guardar la unción para ti mismo? Yo no creo que esa sea la forma en la que Dios quiera que tú te muevas en el ministerio. Yo no creo que Dios quiera que esa sea la forma en la que tú te muevas en esta iglesia, en tu comunidad. ¿Dónde está el Dios de Elías? Tú debes de voltear y entender. Hay gente que todos hemos dicho: Dios sana. ¿Quién no cree que Dios sana? Y si crees que Dios sana, hay gente que dice: Dios sana, pero no cree que Dios provee. Si creen que Dios sana, tendrían que creer que Dios provee, y que Dios restaura, y que Dios compone, y que Dios regresa, y que Dios multiplica. Pero solo creemos una sola cosa de Dios y limitamos a Dios. Hay gente que solo le pide dinero a Dios, pero no le pide sanidad. Y Dios tiene el poder para hacerlo. Mira, mi amado, yo hoy te invito a que cada que tú te preguntes: ¿dónde está el Dios de Elías? Que cuando tú veas, quizás en tu vida volteas, te agaches hoy y te preguntes, quizás en la mañana o quizás ayer tú dijiste: ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios, cuando mi familia no me hace caso? ¿Dónde estás, Dios, cuando mi billetera está vacía? ¿Dónde estás, Dios, cuando mi alacena ya se quedó sin comida? ¿Dónde estás, Dios, cuando me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duele acá? ¿Dónde estás, Dios, cuando no aprendo a manejar mi moto? ¿Dónde estás, Dios, cuando no puedo hacer las cosas? Y quizás cuando tú ves, te preguntas eso, Dios voltea y dice: aquí estoy, hijo. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú, que yo estoy esperando que tú vengas a buscarme? ¿Dónde estás tú, que yo estoy esperando que, así como Eliseo tomó el manto y lo golpeó para abrir las aguas, ¿dónde estás tú, que yo estoy esperando que uses el poder más maravilloso, que es el de orar? ¿Dónde estás tú, que yo estoy esperando que el Espíritu que levantó a mi Hijo Jesús de entre los muertos te levante de tu problema? ¿Dónde estás tú, que no me estás buscando? Mira, me aconteció que yendo ellos y hablando,
y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo. Iba Elías y Eliseo platicando, y de repente, dice ahí, un carro de fuego con caballos de fuego los aparta, y Elías se subió. Y agarra a Eliseo y voltea: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Mira, Eliseo vio el carro de Israel, vio a la gente de a caballo, vio a Elías, pero no vio a Dios. No lo estaba viendo. Estaba tan preocupado en Elías, estaba tan preocupado en lo que pasaba a su alrededor, que perdió de vista a Dios. Perdió de vista que todo eso que estaba sucediendo era para la gloria del Señor. Y cuando pierdes de vista a Dios, viene la aflicción a tu vida. Cuando pierdes de vista a Dios, vienen los problemas en tu vida. Cuando pierdes de vista a Dios, viene el sufrimiento a tu vida. Eliseo no tenía por qué empezar a preguntar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de Elías? Si tan solo se hubiera dado cuenta que no se había apartado, que seguía estando. Cuando Eliseo reacciona y observa que lo que le había quedado era el manto de Elías, en ese momento Eliseo dice: aquí está el Dios de Elías. No en el manto, en el poder. ¿Por qué? Porque Dios le había concedido a Eliseo lo que había pedido. Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Debe de haber una reacción en tu vida, que cuando tú, ¿qué le has pedido a Dios hoy? Yo te pregunto, ¿qué le has pedido a Dios? Y si se lo has pedido y realmente lo clamaste y tus motivos eran puros, así como los de Eliseo, yo te aseguro que Dios te dio una respuesta. Y a lo mejor te dijo: si estás hoy en la iglesia, se te va a dar. Y a lo mejor te dijo: si esperas, se te va a dar. Algo te dijo Dios si es que pusiste atención. Si tus motivos eran puros, algo te dijo Dios. Entonces debes de acordarte cuando pase lo que Dios te dijo, porque viene la señal. ¿Cuál fue la señal? Si me vieres cuando fuere quitado. Esa fue la señal. ¿Y qué sucedió abajo? Un carro de fuego, yendo ellos y hablando. Un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo. Entonces Eliseo vio a Elías, mas lo subió, sí. Y entonces, como esa era la promesa de Dios, entonces había una respuesta de lo alto. ¿Dónde está el Dios de Elías? Que no te suceda como a Eliseo, que vio los carros, que vio a Elías, pero no estaba viendo a Dios. No veas lo que viene, no veas lo que se va, ve al Todopoderoso. Mantente a su lado, mantente en la presencia de Dios. Y ojo, mantente en la obra de Dios. Debe ser un continuador de la obra del Señor, no un obstaculizador de la obra de Dios. Cuando tú eres un facilitador y un continuador, entonces Dios va a estar contigo. Si Dios sana, entonces Dios provee. Y el mismo Dios de Elías, que hizo milagros, sanidades, los va a hacer en tu casa, en tu vida. Y quizás los cuervos te vayan a dar de comer. Amén. Antes de que sigamos, yo quiero que pongamos una